Cordialísimo saludo. Sean todas y todos bienvenidos a su espacio de la Universidad Abierta de la Tercera Edad de Colombia. En el espacio de pensamiento crítico en el siglo XXI. Este es nuestro capítulo número 11. En el anterior tuvimos la oportunidad de hacer la segunda parte de la cuarta revolución industrial. Hoy nos corresponde hablar de geopolítica. Es un tema muy interesante que vamos a conocer de manera muy rápida. Pues esto no solamente daría para un espacio de esto, sino para todo un aula taller. Y no solamente una, sino muchas. De hecho, la geopolítica es una especialización, generalmente de las relaciones internacionales o de la geografía o de las ciencias políticas. Eso nos lleva como a pensar un poco en el concepto de geopolítica. La palabra geopolítica tiene dos partes. La primera tiene que ver con la geografía, es decir, con el espacio, con el lugar que ocupan las diferentes comunidades, las diferentes sociedades. En esa lógica, vamos a mirar el segundo componente, que es la política, mirada en el uso del espacio, cómo las diferentes naciones ejercen influencia, ejercen influencias positivas y negativas frente a las otras naciones. O sea, ya no vamos a hablar de la política en términos de las relaciones entre los grupos y las personas dentro de los grupos, las relaciones de poder, sino que vamos a hablar de las relaciones de poder que existen entre los diferentes pueblos o naciones. Así, para aproximarnos al concepto de geopolítica, quiero invitarlas e invitarlos a mirar un video corto que reseña, enumera las diferentes expresiones que hemos dado en llamar imperios o naciones coloniales que han dominado a través de la historia los diferentes espacios. Una de las características de estos pueblos, estas naciones, es que han expandido el territorio, han conquistado, dicen ellos, nuevos espacios. Entonces, para introducirnos en este tema, vamos a ver una primera aproximación a ese tema muy cortica. Ahí va.
Mirando esta presentación que solamente enumera y nos dice en qué años y nos muestra en el mapa cuál fue su extensión, o sea, qué tanto lograron expandirse y controlar territorios estos países. Una primera conclusión que podríamos sacar es que algunos países han tenido esa ambición de conquistar, de expandir su territorio a partir de el uso de la fuerza, de la guerra, de ir, invadir y controlar a otros pueblos y someterlos o incluirlos dentro de su proyecto cultural de sociedad. Esa es una práctica que sigue siendo vigente hoy de otra manera. Ya no es a partir de la dominación y el ocupar el territorio, sino que hablamos de un fenómeno que es el neocolonialismo. Para adentrarnos un poquito más en este tema, ahora sí vamos a ver un videito más extenso donde nos va a explicar cuáles han sido algunos de los imperios, de los reinos que se han extendido, normalmente lo llamamos imperios, a través de la historia, pero solamente de Occidente. Ahí no aparece la China, no aparece la India, no aparecen otras, solamente de Occidente y algo de Oriente, entonces Oriente Medio. Vamos a mirar otro videito que nos da una visión más amplia, pero no tampoco muy profunda, porque como decimos, hoy solamente vamos a hacer un recorrido por este tema hasta llegar a la actualidad. Entonces, mucha atención, ahí va. Hoy vamos a realizar un vídeo sobre los países, reinos o imperios que han dominado el mundo desde los albores de la civilización hasta el día de hoy. Es cierto que en algunas etapas históricas no siempre es fácil definir una sola nación como gran superpotencia, pero intentaremos hacer referencia a la más emblemática de cada periodo. Empezaremos con el antiguo Egipto de los grandes faraones e impresionantes pirámides. Este imperio, cuyo origen se sitúa alrededor del año 3000 a.C., dominó un alto porcentaje del noreste africano, siendo los impulsores de grandes revoluciones tecnológicas y arquitectónicas durante su época. Y aunque hubo algún que otro reino importante entre ellos, como asirios o babilónicos, la siguiente superpotencia a la que nos referiremos será Persia. Ocupando grandes partes de Asia y Oriente Medio desde el año 550 a.C. y durante más de 2 siglos, exhibió con puño de hierro su dominio sobre el mundo conocido. Nuestro siguiente imperio fue muy breve, pero por su importancia y nivel de dominio no podemos excluir al Imperio Macedonio de Alejandro Magno. Este, desde el año 558 a.C., anexionó y unificó los territorios griegos, persas y egipcios. Toca ahora hablar del gran Imperio Romano, que desde el año 27 a.C. y durante más de 4 siglos fue la gran potencia mundial sin oposición, ocupando todos los territorios alrededor del Mediterráneo, al que llamaban Mare Nostrum, y llegando por el norte hasta las actuales Alemania e Inglaterra. Y seguiremos con el conocido como Imperio Bizantino, aunque realmente este era la parte oriental del Imperio Romano, ya que tras la caída de su zona occidental, su parte oriental continuó como primera potencia mundial desde finales del siglo IV y siempre se mantuvo como un actor importante hasta 10 siglos después. Ahora vamos con el Imperio Musulmán o Califato Omeya. Este dominó todo el norte de África, casi toda España, Oriente Medio y parte de Asia, desde finales del siglo VII, siendo el reino más poderoso del mundo varios cientos de años.
Y el siguiente en nuestra lista es el Imperio Mongol, que desde principios del siglo XIII y por más de 150 años ocupó el lugar más alto del podium en cuanto a poder se refiere, donde casi toda Asia, partes de Oriente Medio y toda la actual Rusia europea formaban parte de este. Seguimos nuestro paseo por las superpotencias mundiales hablando ahora del Imperio Otomano, que dominó todo Oriente Medio, la zona suroriental de Europa y norte de África desde inicios del siglo XIV. Perduró durante mucho tiempo, hasta el final de la Primera Guerra Mundial, pero ya con mucho menos poder. Ahora viene el primer imperio global de la historia, el Imperio Español. Este dominó el mundo desde principios del siglo XV hasta mediados del siglo XVIII. España, Italia, Bélgica, Holanda, zonas de la costa africana, las Filipinas y, por supuesto, casi la totalidad de América formaban parte del imperio donde nunca se ponía el sol. Hablaremos ahora del más extenso imperio de la historia y que perduró como primera potencia mundial desde mediados del siglo XVIII hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. El Imperio Británico ocupó cerca del 30% de las tierras del planeta y en su apogeo el 40% de la población mundial vivía dentro de este. Y la última superpotencia de la historia, que de hecho es una de las colonias independizadas del antiguo Imperio Británico, no es otro que los Estados Unidos de América. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial y con las potencias europeas destruidas tras el conflicto, se erigió como la gran potencia militar y financiera. Bueno, ahí ya tenemos una noción un poquito más extensa, milimétrica, simplemente es como para recorrer la historia universal. Aquí ya no, en este video no apareció el imperio inca, no aparecen los mayas ni los aztecas, bueno, los chinos, que son pueblos milenarios, ¿no? Son pueblos, los hindúes, que también tienen una tradición muy grande. Bueno, pero sí se ve con mayor precisión que esa disputa entre Occidente y completamente Europa con Oriente, los mongoles, los persas, han estado disputándose y han estado enfrentándose. Las cruzadas de que los papas mandaban ejércitos a Tierra Santa y a conquistar esa tradición, hace parte de esa lucha entre cristianos y los musulmanes. Bueno, quiero hacer énfasis en un tema, y es que la Segunda Guerra Mundial definió opciones dentro de la humanidad. A la Segunda Guerra Mundial llegaron tres propuestas, tres proyectos. Uno, el fascismo encabezado por Alemania en cabeza de Adolfo Hitler, Italia en términos de Mussolini, Hirohito, el rey Hirohito, Japón, ¿cierto? Incluso en España el franquismo, Portugal creo que también tuvo alguna participación. Esa propuesta estuvo a punto de ganar la Segunda Guerra Mundial. Si el fascismo hubiese triunfado en la Segunda Guerra Mundial, pues no sabemos cuál hubiera sido dijo alguien, que muchos hablarían alemán. Por otro lado, estaba la propuesta de Europa, perdón, de Occidente, que se opuso a la propuesta fascista, que fue toda la resistencia francesa, los Países Bajos, Inglaterra y Estados Unidos, ¿cierto? Ellos, con un modelo capitalista, pujante,
saliendo de la crisis del 30, con gran industria, también se enfrentaron al fascismo. Y por otra parte estaba la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se creó en 1917 a partir de la Revolución de Octubre, donde se crea un modelo de Estado socialista. Entonces fue necesario que se unieran la opción capitalista democrática, por decirlo de alguna manera, con la opción socialista para derrotar al fascismo. Existe una contradicción, una disputa por ganar protagonismo sobre quién ganó la Segunda Guerra Mundial. Todas las películas de Hollywood centran la victoria en el desembarco de Normandía, que es en una de las costas francesas. Pero la realidad es que el pueblo ruso, lo que es la Unión Soviética, que intentó invadirla Hitler y el nazismo, el fascismo nazista, que además realizó uno de los hechos más deplorables y más horrorosos de la historia de la humanidad, que fue el exterminio de personas por el hecho de tener una adscripción étnica diferente, que fue el genocidio contra el pueblo judío, contra el pueblo rum, contra los homosexuales, contra varios sectores de la sociedad, por razones étnicas, políticas o culturales. La Unión Soviética repele la agresión y se viene hasta llegar a Berlín. Tanto así que es la capital alemana. Tanto así que logran controlar el 50% de la ciudad. Por eso aparece la Alemania del Este y la Alemania Oriental, que es la Alemania de la Unión Soviética. Esa disputa sigue hoy. Hace 70 años hicieron una encuesta y el 90% de las personas en el planeta creían que efectivamente la Unión Soviética era la que había ganado la guerra contra el nazismo. La han venido haciendo cada 10 años y hace como en 2015 hicieron la última y ya el 70% de las personas creen que no, que la ganaron fueron los Estados Unidos. Entonces hay todo un sistema de propaganda cultural para modificar la realidad. Y eso hace parte de la confrontación que hoy estamos viviendo. O sea, nosotros somos parte de la disputa. Lo que nosotros creamos sobre la realidad es muy importante para las grandes potencias. Bueno, ahora vamos a mirar otro tema que es un videito muy sencillo que muestra más o menos cómo ha sido el desarrollo del imperio que hoy tiene los Estados Unidos y cómo ha sido su comportamiento durante más o menos 100 años, desde el 45, digamos 80 años, pero ellos ya venían siendo una potencia desde la Primera Guerra Mundial, incluso un poco antes. Ellos eran parte del Imperio Británico y obviamente cuando se independiza América, pues ellos se independizan del Imperio Británico. Y otra parte, hoy es Canadá, también era parte del Imperio
francés, por eso hay una parte de Canadá donde se habla francés. Y el resto pues éramos parte en América del imperio español. Hay unas Antillas que son holandesas, entonces era el imperio holandés, otras que son francesas, incluso pues bueno, está Brasil, que era parte del imperio portugués. Incluso las Islas Malvinas hoy siguen siendo parte territorio, un protectorado de Inglaterra. O sea que ellos siguen ocupando un territorio en extramar, los llaman ellos, y no se lo han devuelto a Argentina, que pues es el territorio más próximo. Bueno, entonces vamos a mirar un poco la historia del imperio actual, el que está hoy ejerciendo la hegemonía en el mundo. Es el imperio norteamericano, concretamente de los Estados Unidos. Entonces las invito a ver esta muy breve, muy esquemática. No comparto muchos de los puntos, pero nos permiten tener una visión de conjunto y muy rápida sobre el tema. Vamos a verlo. A lo largo de la historia, los grandes imperios y las grandes potencias siempre han buscado generar esferas de influencia en sus territorios vecinos, metiendo el hocico en sus conflictos internos o controlando su economía siempre que podían. Ya sabéis, divide y vencerás. Un ejemplo de esto puede ser de la conquista de la India por parte de Reino Unido o el de la colonización rusa de Asia Central durante el siglo XIX. O yendo más lejos en la historia, la influencia que los romanos ejercían en Egipto, antes de convertirla en provincia en los tiempos de Cleopatra. La verdad es que en los últimos años el país de la libertad se lo ha currado como el que más en esto de meter las narices en asuntos extranjeros. Es lo que tiene ser, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy, la principal potencia económica y militar del mundo, pero ¿esto de que Estados Unidos se meta en todo se debe únicamente a esto? Sabemos que a finales del siglo XIX Estados Unidos experimentó un crecimiento brutal que les llevó, entre otras cosas, a convertirse en una potencia militar indiscutible en el mundo. Por otra parte, tras la primera gran crisis del capitalismo, los países europeos impusieron grandes aranceles a las importaciones norteamericanas, así que tocaba sacarse las castañas del fuego, vamos, buscarse la vida. Como buenos anglosajones, los estadounidenses decidieron que la competencia y la supervivencia del más fuerte iba a ser la vela que movería su barco, un barco que durante el siglo XIX les llevaría al resto de territorios del continente americano. Y es que para los Estados Unidos había nacido lo que se conocía como la Doctrina Monroe, una política desarrollada en el contexto de las independencias de Latinoamérica que establecía el rechazo a cualquier intervención europea en el continente y que llevó a todos los países americanos al aislacionismo prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial. Este periodo sirvió a Estados Unidos para ejercer su influencia en las islas del Caribe y Centroamérica, situar su punto de mira en el Pacífico, conquistar Hawái o adquirir Alaska a Rusia en el 1867. También se eliminó la presencia española en la región tras la guerra de 1898 contra España, en la que, como todos sabéis, los españoles perdimos Cuba y Puerto Rico. Así que, ya veis, las raíces expansionistas estadounidenses, o lo que podríamos llamar imperialistas, estaban ya aquí. La protección de los intereses de Estados Unidos, el sostén de regímenes afines a Estados Unidos y el control de las finanzas de los países o incluso las intervenciones directas como en Cuba, Haití o Puerto Rico, entre otros, habían empezado para convertirse en algo muy común en la política exterior estadounidense. Si eres una superpotencia, haces lo que quieres, pero vamos a seguir, porque esto acaba de empezar. El culmen de las intervenciones estadounidenses se alcanzaría una vez finalizó la Segunda Guerra Mundial, momento en el que Estados Unidos se convierte en la indiscutible potencia número 1 del mundo. Por otro lado, su contraparte, la Unión Soviética, se dedicaría a hacer políticas del mismo estilo, y todos los conflictos de interés por ejercer su influencia sobre el resto de países acabarían por iniciar la Guerra Fría años más adelante. El enfrentamiento entre el modelo socialista y el modelo capitalista sería el argumento principal desde cada uno de los dos bandos de la guerra para meter la zarpa en países que en muchos casos ni les iba ni les venía. Vayámonos entonces a China al final de la Segunda Guerra Mundial, y es que allí se iba a reanudar la guerra civil, y la cosa estaba bastante calentita. El comunismo de Mao había llegado, y esto es algo que a los estadounidenses no les gustaba un pelo. Así que se aliaron con la República de China y las fuerzas de Chiang Kai-shek, líder del partido Kuomintang, en la llamada Operación Balaguer.
La cosa no fue muy bien para la alianza y tras la victoria comunista, Chiang fue obligado a refugiarse en Taiwán en el 1949. Esta, por cierto, es la razón de que Taiwán sea de facto independiente en la actualidad. Así quedó patente que el comunismo no iba a desaparecer y la cosa se iba a alargar mucho. El ajedrez en Asia acababa de empezar para los estadounidenses y también para los soviéticos, claro. Así, el primer tablero donde se jugó una partida de relevancia a escala mundial fue el de Corea. Tras la decisión de Corea del Norte de invadir a sus vecinos sureños, el país de las hamburguesas se puso a la cabeza de una coalición internacional promovida por la ONU para defender a Corea del Sur y, de paso, darle una patadita al comunismo. A pesar de que se consiguió recuperar algo de territorio, la guerra se estancó después de 3 años y se acabó por demilitar una frontera en el paralelo 38, que se mantiene a día de hoy. Las tensiones nunca cesaron y la presencia militar estadounidense en Corea del Sur es algo que aún pervive. Así que, como veis, de aquellos barros, estos lodos. Y donde sí encontraron lodo los estadounidenses fue en otra región asiática en la que realizaron una de las intervenciones más famosas y desastrosas de su historia, la Guerra de Vietnam. Como ya sabéis, Estados Unidos intervino en este caso para respaldar al gobierno de Vietnam del Sur, y la cosa les fue muy pero que muy mal. Tras muchos años de guerra, el resultado fue la unificación completa del país bajo el poder del gobierno comunista de Vietnam del Norte, además de la pérdida de muchas vidas y la devastación de grandes áreas de la región. Por otra parte, supuso el inicio de un montón de movimientos pacifistas contra la guerra y la percepción pública sobre este tipo de asuntos cambió muchísimo, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Pero no todo fueron intervenciones militares, de hecho, mucho más efectivas fueron las estrategias como la financiación electoral de facciones políticas afines a las ideas estadounidenses, concesiones económicas, desestabilización y bloqueos económicos. En Asia encontramos varios ejemplos, como el de Indonesia en 1957, en el cual los Estados Unidos se valieron de una campaña de desprestigio para derrocar al presidente Sukarno, elegido democráticamente, y que posteriormente llevaría un golpe de estado de la facción anticomunista. Y acostumbraros a esto, porque esta forma de intervenir, apoyando golpes de estado, tuvo su máximo exponente en el continente suramericano y en Centroamérica. De esta manera la CIA se curró mucho el que sus vecinos del sur estuvieran bien controlados y que ni una gota de comunismo se colara dentro de sus fronteras. Como ya os hemos dicho, todo esto empezó con la doctrina Monroe, pero tras la Segunda Guerra Mundial, la mitad sur del continente seguiría siendo el patio de recreo de los norteamericanos. En el año 1954, sin ir muy lejos, la CIA llevó a cabo una operación encubierta llamada PV Success en Guatemala, cuyo objetivo era favorecer un golpe de estado. ¿Cuál fue el contexto? Pues básicamente el espionaje estadounidense consideró que las políticas del gobierno democrático del presidente Jacobo Arbenz estaban influenciadas por el comunismo. Lo cierto es que el Partido Guatemalteco del Trabajo, los comunistas de allí, estaban alineados con el gobierno en la toma de una decisión, una reforma agraria que perjudicaba a la multinacional americana United Fruit Company. Vamos, que más que por ser comunistas, a los guatemaltecos se les vino encima un tifón por meterse con esta multinacional. Y es que esto de acusar de comunista a un país para conseguir desprestigiarlo tiene hasta un nombre, se llama macartismo, en honor al senador Joseph Raymond McCarthy, que desencadenó un extendido proceso de declaraciones, acusaciones infundadas, denuncias y un largo etcétera contra personas sospechosas de ser comunistas. Una caza de brujas, vamos. Y entre el macartismo, la doctrina Monroe, el expansionismo estadounidense y la Guerra Fría, la cosa era un no parar. Así, distintos países de Latinoamérica fueron viendo cómo los Estados Unidos se ponían del lado de facciones afines a los intereses del bloque capitalista, apoyando en muchos casos nuevos golpes de Estado. En Argentina, en la década de los 60, por ejemplo, las fuerzas militares de Rafael Videla derrocaron a Isabel Perón e instauraron un régimen autoritario que fue apoyado por los Estados Unidos, y más particularmente por su archiconocido secretario de Estado, Henry Kissinger. Luego tenemos el caso de Chile, un país en el que los norteamericanos, de Richard Nixon, implementaron un fuerte castigo económico que terminó por llevar a una gran crisis al país andino, que en aquellos momentos estaba liderado por el presidente electo Salvador Allende. Así, en 1973 se dio un golpe de Estado, apoyado cómo no por la CIA, tras el cual Augusto Pinochet llegó al poder, y allí se mantuvo el tío por casi 20 años, aliándose con Estados Unidos. Evidentemente, también podríamos hablar del caso de Cuba, y es que tras la Revolución Cubana y el ascenso al poder de Fidel Castro, la isla de La Habana ha sido el absoluto quebradero de cabeza de los norteamericanos. Aquí ni macartismo ni nada, estos eran comunistas y lo tenían bien clarito.
Intervenciones estadounidenses, un embargo económico mundial a gran escala, una guerra declarada por la CIA y, una alerta defensiva DEFCON 2. Nos referimos a uno de los momentos más críticos de la historia del ser humano, el descubrimiento de un montón de misiles balísticos nucleares de la Unión Soviética. Estos misiles tenían alcance suficiente para hacer papilla al país de la libertad. Igual los de Alaska se habrían librado. Nunca hemos estado más cerca de una guerra nuclear que en ese momento. Estados Unidos también apoyó una insurrección armada contra los Castro en Bahía de Cochinos. El caso es que el miedo de que otra Cuba apareciese en el mapa para los yanquis era total. En el año 1983 los Estados Unidos llevaron a cabo una operación con un nombre que es para meter a Vin Diesel en una película: la Operación Furia Urgente. Esta operación se realizó en un pequeño país isleño de poco más de 100.000 habitantes, que a algunos quizás os suene poco: Granada. Como podéis suponer, la razón es que este país estaba regido por un régimen marxista-leninista, cuyas influencias ideológicas podían extenderse por la región del Caribe y convertirse en una Cuba versión 2.0. Mediante una intervención militar, los americanos derrotaron a la resistencia granadina y derrotaron al gobierno de Hudson Austin. El episodio de Granada fue ampliamente criticado por la comunidad internacional y la mismísima Margaret Thatcher se opuso frontalmente a la decisión tomada por el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, en aquel momento. Años antes, en Nicaragua también hubo lío. Durante 8 años, la presidencia de Ronald Reagan en Estados Unidos dio apoyo a los Contras, un grupo armado que tenía por objetivo derrocar al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, un partido político que, además de gobernar, tenía muy claros sus objetivos, y estos no pasaban precisamente por agachar las orejas ante Estados Unidos. El modus operandi siempre fue muy parecido. Panamá, El Salvador, Haití, también fueron países en los que la influencia estadounidense tuvo papeles muy determinantes. Y es que tenéis que pensar que muchos de estos países ya llevaban desde mucho antes de 1945 siendo controlados por sus vecinos del norte. Pero los Estados Unidos también han intervenido en la política europea en incontables ocasiones. En Italia, por ejemplo, Estados Unidos intervino en las elecciones de 1947 para evitar que el Partido Comunista llegara al poder. Como era esperable, también en Alemania se emprendió una campaña contra la Alemania Oriental, uno de los factores que llevó a la construcción del muro de Berlín. Pero no os penséis que la Unión Soviética en este caso no hacía lo mismo. La financiación llovía a raudales desde Moscú y desde Washington para los países que enfrentaban al bloque opuesto en la Guerra Fría. Por cierto, en gran cantidad de estas intervenciones Estados Unidos ha contado con el apoyo de la OTAN, dentro de la cual tiene un peso importantísimo. Así ocurrió con los Balcanes hace menos de 3 décadas. Tras la desaparición de la República Socialista Federativa de Yugoslavia, 6 repúblicas independientes surgieron, y en una de ellas, Bosnia y Herzegovina, la cosa se puso muy tensa. Los bosnios musulmanes, los croatas y los serbios se enfrentaron en una guerra brutal durante 3 años, y la OTAN decidió intervenir, realizando ataques aéreos para frenar la agresión contra la población de Bosnia. Algo parecido también se llevó a cabo más adelante en Kosovo. Conclusión: aunque en teoría las intervenciones buscaban proteger a los civiles, también originaron guerras étnicas, muertes y tensiones en la región. Eso sí, para los más jóvenes, está claro que si alguna región del mundo se lleva la palma con los estadounidenses, pasando por sus fronteras como el mismísimo LeBron James por la cancha, este es Oriente Próximo y el norte de África. Para empezar, tenemos la Guerra del Golfo en 1990, en la cual una coalición liderada por Estados Unidos intervino en respuesta a la invasión iraquí de Kuwait. La coalición triunfó en sus objetivos liberando Kuwait, pero no llegó a derrocar al régimen de Saddam, un señor que, por cierto, había sido aliado de los americanos previamente. Y es que este tipo es un claro ejemplo de que a veces el apoyar a ciertas facciones políticas se le puede volver a uno muy en contra, lo típico de he creado un monstruo. Vamos, que si le pegas al avíspero, igual te acaban por picar. Eso sí, si eres una superpotencia mundial, puedes hacer lo que te dé la mismísima gana e inventarte que un país tiene armas de destrucción masiva para poder justificar su invasión, que básicamente es lo que se haría más adelante en Irak con el gobierno de George Bush y con el apoyo de España y Reino Unido. Entre unos y otros, Irak quedó destrozado. No obstante, muchas de las operaciones de intervención también han tenido como objetivo el brindar ayuda sanitaria a regiones en conflicto. La operación de la ONU en Somalia, encabezada como siempre por Estados Unidos, comenzó con este objetivo, pero acabó buscando derrocar al régimen de Mohamed Farah Hadid.
Así que, bueno, quizás hay que entender que los países al final siempre se mueven por objetivos geopolíticos y que lamentablemente el altruismo es algo no muy común entre las grandes potencias. La lista de países de la región en los que Estados Unidos ha intervenido de una u otra forma también es larga. Sudán, Libia, Yemen, y podría tirarme así un rato. Por otro lado, también tenemos el temita de Afganistán. En esta historia se buscaba derrocar al régimen talibán que protegía a unos señores con mucha barba, responsables de un montón de ataques monstruosos como los del 11 de septiembre. Cabe decir también que en el pasado muchos de estos talibanes recibieron también el apoyo norteamericano para hacer frente a una invasión que en ese momento venía por parte soviética. Otra vez lo del avispero, ¿no? La intervención estadounidense en Afganistán duró más de 2 décadas y finalizó en agosto de 2021 con la retirada de las tropas estadounidenses y la toma del poder por parte de los talibanes. También está la intervención de Siria en 2014 con el gobierno de Obama. En este caso, el enemigo a batir era el ISIS, además del régimen del presidente Bashar al-Assad, que contaba con el apoyo de Irán y Rusia. En este caso, la estrategia estadounidense fue asesorar, entrenar y apoyar logísticamente a las fuerzas rebeldes moderadas y a los kurdos. No obstante, al igual que pasó en Irak, la situación política y militar se fue liando cada vez más y un montón de facciones y países con intereses empezaron a tirar también de sus cables. Al-Assad, los kurdos, el ISIS, la oposición, Turquía, Israel... Vamos, un Juego de Tronos versión creciente fértil. Curiosamente, con la administración Trump, la política exterior estadounidense fue mucho menos beligerante y se mejoraron las relaciones con Corea del Norte y con Rusia. Es curioso que durante el mandato de Trump, Estados Unidos no haya empezado ninguna guerra. Resumen, los Estados Unidos han desplegado su poder a lo largo del globo, durante más de 100 años, siempre manteniendo sus objetivos estratégicos muy claros. Al principio, aislar a Europa y controlar al resto del continente americano. Posteriormente, sus intereses comenzaron a centrarse en el Pacífico, y esto se acrecentó muchísimo tras la Segunda Guerra Mundial. Luego vino la Unión Soviética y el comunismo, y ahí se prendió la wea. Y tras la caída de la Unión Soviética, el tema empezó a centrarse en controlar los recursos de los países de Oriente Medio, la enemistad con Irán y la posterior lucha contra los grupos del terror. A día de hoy, Estados Unidos tiene un nuevo competidor, China, y por eso mismo busca afianzar su presencia en el Indo-Pacífico, una región de extrema importancia estratégica. Así, la presencia militar estadounidense es muy considerable en países como Japón, Corea del Sur o Filipinas, así como por ejemplo en la isla de Guam. Un ejemplo de esto que os digo son la base aérea de Yokota o la base aérea de Kadena en Okinawa, en Japón. Para que os hagáis una idea de cómo está el tema, la séptima flota de la Armada estadounidense tiene directamente su sede en Yokosuka. Así que nada, a ver qué nos depara en un futuro. Después de esta breve historia del imperio de Estados Unidos, pues hay que decir que en la Segunda Guerra Mundial pues quedaron el proyecto socialista y el proyecto capitalista. El proyecto capitalista liderado hegemónicamente por Estados Unidos, Europa quedó destruida, y el proyecto socialista liderado hegemónicamente por la Unión Soviética. El proyecto de la Unión Soviética se replantea, pues hay quienes dicen que fue derrotado, hay otros que dicen que se arrepintieron porque eso iba hacia una guerra nuclear. Lo cierto es que hacia 1989 se cae el muro de Berlín y hacia 1990 la URSS se disuelve y pues aparecen un conjunto de países que la URSS había incorporado a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces aparecen todos estos países de Europa del Este, donde está Ucrania, que Ucrania pues es uno de los países, es una de las partes que antes era de Rusia, incluso no de la URSS, sino de Rusia, del Imperio Ruso. Durante ese periodo, hasta 1990, ese periodo se conoció como la Guerra Fría. Y en ese caso, pues es donde América Latina y parte de Europa, pues en ese espacio para asegurar que no se fuera a ampliar la URSS y el proyecto socialista, Estados Unidos impulsa a la Unión Europea como una estrategia para que los europeos no miren hacia el otro lado.
Y en el caso nuestro, pues aquí van a impulsar una serie de golpes de Estado en todos los países donde las fuerzas que eran de origen socialista, democrático, etcétera, pues llegaban al poder, inmediatamente les daban golpe de Estado, orquestado desde los Estados Unidos y financiado, mantenido durante décadas por los Estados Unidos. Realmente no vieron venir a China. China hacia 1945, 1950 era un país súper atrasado, con niveles de hambre importantes, un país agrícola de campesinos, pero hoy eso ha cambiado. Entonces miremos cómo está el tema de cómo ha emergido China y hoy empieza a también plantearse como una de las potencias. De hecho, pues tiene más del 50% de la deuda de Estados Unidos y se ha convertido en la fábrica del mundo y hoy es el país con más patentes de investigación científica y tecnológica del planeta, que amenaza a la hegemonía de Estados Unidos, que sigue siendo hegemonía militar, sigue teniendo la hegemonía económica en la lógica de que maneja el dólar, las reservas de todos los planetas, y una hegemonía que es muy importante, que es la de los medios de comunicación, la de la propaganda, la de la prensa, la de la televisión. Ellos tienen una gran influencia y manejan con mucha sagacidad y con mucha astucia el cine, la televisión, todos estos temas. Bueno, entonces vamos a mirar cómo ha sido el tema de China. Vamos a mirar un pequeño video. Imagina un país pobre y atrasado. Un país donde la mayoría de la población vivía sumida en la pobreza. Un país donde la esperanza de vida era corta, donde la educación y la salud eran un privilegio. Ese país era China. Pero todo eso cambió en menos de 50 años. China, un país que dependía de sus cultivos de arroz, se convirtió en una potencia económica mundial. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué factores contribuyeron a su enriquecimiento? En este video exploraremos la historia económica de China desde sus orígenes como un país rural y atrasado hasta su actual posición como una potencia mundial, revelando los secretos de su éxito. ¿Estás listo para conocer el milagro económico chino? Relájate un poco, sigue viendo y permanece atento a esta épica narrativa en donde te explicamos cómo se enriqueció China en los últimos años. El inmortal Joaquín Salvador Lavado, conocido bajo el seudónimo de Quino, nos transmitió a través de su inmortal Mafalda una aguda interpretación social, dejándonos en clave de humor profundas reflexiones y duras críticas a la sociedad. Prácticamente no hubo un tema que no tocara, y China no fue la excepción. En los años 60, en un tiempo en que el mundo occidental ya sentía los pasos del gigante asiático, solía bromear del temor por el despertar económico, político y militar de China. En una de sus obras de su caricatura icónica de Mafalda, se puede leer lo siguiente: «No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy», en donde inmediatamente Mafalda piensa: «Dios mío, si los chinos llegaran a leer esto». Pues parece que los chinos lo leyeron y lo están poniendo en práctica. Anteriormente, un mito que solíamos escuchar era el planteamiento de que si todos los chinos saltaran a la vez, alterarían el eje de rotación de la Tierra. Y, aunque sabemos que esto resulta físicamente imposible, los saltos que China ha estado dando desde 1978 la han convertido en un tema recurrente en charlas, foros y simposios sobre economía mundial, donde por mínimo se preguntan cómo un país comunista y empobrecido durante más de la mitad del siglo pasado, en 2010, presentara un aumento anual aproximado de un 10% en su crecimiento económico, sus fábricas produciendo el 70% de los juguetes, el 60% de las bicicletas, la mitad de los zapatos del mundo y una tercera parte de las maletas, solo por mencionar algunos ejemplos.
y este crecimiento no hace más que aumentar año tras año en estos y otros rubros. Estamos hablando de que China, en promedio, comercializa cerca de la mitad de los productos en todo el mundo. Esto, por supuesto, no ha sentado muy bien en ciertos mercados de Europa y Estados Unidos, por lo que frecuentemente se ha satanizado el fenómeno chino en los medios occidentales, pero lo que ocurre en China no es producto de la casualidad ni de tretas del comunismo. Vamos a profundizar y analizar desde la raíz de su historia. Puesto que nada es casualidad, continuemos viendo cómo China se enriqueció a través de revoluciones, reformas y estrategias de comercio global. Durante el siglo XX se dieron importantes revoluciones populares como la Revolución Mexicana en 1910, la Revolución Rusa en 1917 y la Independencia de India en 1947. En ese mismo periodo, China trazó un camino propio con una revolución nacional y social que se inició en 1911 con la Revolución de Xinhai y se impuso en 1949 con el liderazgo del Partido Popular Chino y Mao Zedong, poniendo fin a la hegemonía del capitalismo moderno e imperial de la Gran Bretaña y otras potencias europeas que lograron con la Guerra del Opio y la colonización de la India. El proceso revolucionario chino da inicio en 1911 con el derrocamiento de la dinastía semicolonial Qing por fuerzas nacionalistas y antiimperialistas. Nace en 1912 la República de China, liderada por el líder nacionalista Sun Yat-sen, conformando el Partido Nacional Popular de Kuomintang y formando una alianza entre la burguesía, el campesinado y el movimiento obrero. Pero con la muerte de Sun Yat-sen en 1925 y liderazgo de Chiang Kai-shek, el escenario político cambió con un giro conservador y derechista del Kuomintang, que derivó en la destrucción de Shanghái en 1927 y que dio inicio a una guerra civil que se resolvería con el triunfo del Partido Comunista de China conducido por Mao Zedong en 1949, donde juegan un rol protagónico obreros y sobre todo campesinos, los cuales aún en la actualidad tienen la mayor representación en el partido con un 28%. Tras la derrota de Chiang Kai-shek, escapa a Taiwán, donde constituye la figura histórica del régimen de la isla. El comunismo maoísta, adaptado a su realidad social campesina y sus tradiciones populares, forjan el Ejército de Liberación Nacional y la alianza de clases bajo una dirección política que permitió reconstruir la soberanía y el poder estatal de China. Logró unificar y modernizar el Estado Nacional, crucial para comprender el éxito económico chino luego de 1978. Posteriormente, se impulsó la colectivización de la propiedad agraria en una sociedad compuesta de un 90% de campesinos, con la propiedad de la tierra en manos de la nación a través de las comunas rurales y concediendo su uso a las familias campesinas. Sin embargo, el gran salto hacia adelante de 1958 resultó un fracaso y dejó una enorme hambruna y varias decenas de millones de muertos. Luego de la muerte de Mao Zedong en 1976, su reemplazo Deng Xiaoping llevó a cabo desde 1978 diversas reformas económicas que redefinieron la estrategia del desarrollo chino. China impidió que las redes financieras controlaran su territorio y lo absorbieran en el proceso de financiación. Estableció acuerdos específicos con la gran banca estadounidense y británica, con bancos como JP Morgan, Citibank, HSBC, entre otros, así como financieras internacionales a partir de los años 90. A través de estas asociaciones, China logró un proceso de aprendizaje clave de la administración financiera estratégica sin poner en manos de la banca internacional el ahorro nacional. De esta forma, se realizaron cambios radicales en la economía planificada y centralizada, concibiendo como eje central desarrollar la ciencia y la tecnología para alcanzar la modernización socioeconómica. Por más que la propiedad de los medios de producción fuera estatal, el intercambio tendría un carácter mercantil. El Estado conservó el control de importantes sectores estratégicos de la economía, en la industria, la banca, la propiedad de la tierra, el transporte y las telecomunicaciones, mientras se efectuaba una liberalización creciente y se autorizaba la construcción de empresas privadas. Además,
se dio lugar a la construcción de múltiples formas empresariales como sociedades privadas, empresas individuales, empresas mixtas y cooperativas, mediante una política de puertas abiertas que buscaba estrechar vínculos con el mundo capitalista. Se autorizó y atrajo inversión extranjera directa en las áreas que se requería, impulsando asociaciones con empresas de capital local, buscando que se efectuara transferencia tecnológica. De esta manera, a partir de 1979 se restablecieron relaciones plenas con los Estados Unidos, comenzaron a aceptarse créditos directos y ayudas al desarrollo por parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Sucesivas reformas avanzaron durante los 80s y los 90s, con el proceso de desregularización y liberación de la economía, llegando a ingresar en el 2001 a la Organización Mundial del Comercio. Hasta este momento, China aún no era una potencia, pero ya se alcanzaba a ver su potencial, que llegaría muy pronto con el ascenso de su nuevo dirigente nacional. Estamos hablando de Xi Jinping. Con la ascensión al poder, en 2013, se produce un giro clave que significa la emergencia de China como potencia mundial y principal competidor de Estados Unidos y Europa. Con la recuperación del comercio exterior, la recuperación de la ruta de la seda, el fuerte aumento de las exportaciones de un 10% y un aumento de las importaciones de un 13% para septiembre del 2019. A principios del 2020, el Banco Central de China intensificó el apoyo al crecimiento y el empleo con un paquete de estímulos fiscales, como los fondos a proyectos de infraestructura que alcanzaron los 561.000 millones de dólares. Aunado a esto, el sector terciario o de servicios vio un incremento del 4.3%, apoyados principalmente por las compañías de software e información, telecomunicaciones, transporte y servicios financieros. El poder del turismo también es relevante, ya que las salidas internacionales están severamente restringidas, de tal forma que millones de chinos están viajando y gastando su dinero en el país. Según su Ministerio de Cultura y Turismo, hubo un movimiento de 637 millones de viajeros en China durante las tradicionales vacaciones de 8 días, conocidas como Golden Week o Semana Dorada. Suena raro, pero en tan solo 8 días de vacaciones, apuntando a una recuperación económica, generaron ingresos por 69.600 millones de dólares. Según datos del Fondo Monetario Internacional, actualmente la economía de la República Popular China es la segunda economía más grande del mundo en términos de Producto Interno Bruto y la mayor economía del mundo en paridad de poder adquisitivo. Su Producto Interno Bruto estimado en 2021 fue de la grotesca cifra de 18.4 billones de dólares, lo cual representa el 18% del Producto Interno Mundial. ¿Puedes creerlo? Es el país con más rápido crecimiento económico en el mundo desde 1980, con un promedio de crecimiento del 10% en los últimos 38 años. En 2020 y en plena pandemia, fue el mayor exportador del mundo con 2.49 billones de dólares, o lo que es lo mismo, cerca de un 14% del total mundial. En la suma de bienes y servicios exportados, alcanzó los 2.64 billones de dólares. En importaciones para 2019 fue el segundo mayor importador con otros 2 billones de dólares. Como puedes notarlo, son cifras estratosféricas. Para el 2022, las inversiones norteamericanas en China aumentaron en un 53% y las inversiones extranjeras en la fabricación de alta tecnología se incrementaron en otro 37% anual. El secreto actual de China radica en dedicar más de un 40% de su Producto Interno Bruto tan solo a la inversión, en donde la producción industrial representa casi la mitad de ese Producto Interno Bruto, mientras que el sector terciario o de servicios llegó a topar el 40%, datos nunca antes vistos. Por otro lado, la población media tiene una tasa de ahorro muy elevada en sus hogares, mientras que el consumo representa un 35% de su Producto Interno Bruto, una participación muy baja comparada con la mayoría de los países. Simplificando estos números, se puede decir que China produce más de lo que consume
y la diferencia se destina a la exportación, obteniendo de esta forma superávits elevados o, lo que es lo mismo, excesos comerciales, lo que tiene a muchos países generando descontento y que se ve traducido muchas veces en noticias de medios occidentales como el peligro chino. Y no es difícil de entender. Hace algunas décadas, China comenzó a inundar al mundo con productos de muy mala calidad, pero bastante económicos. Ahora que ha tomado experiencia, nos sigue ahogando, pero con productos que demuestran superioridad en comparación a las décadas anteriores. Vayamos cerrando este tema. El 30 de enero del 2020 se declaró la emergencia sanitaria mundial por el COVID-19. Ese año quedará para la historia como el más agresivo y crítico para todos los países. Curiosamente, la única economía cuyo Producto Interno Bruto creció más de 2%, al igual que sus exportaciones, fue la economía china, siendo el primer país que anunció y entró en pandemia, y también fue el primero en recuperarse de ella mucho antes que las economías occidentales. Más allá de cualquier consideración, China está dictando cátedra universal en economía, trabajo y estrategia. Como podemos ver hoy, China pues, es la fábrica del mundo. Tiene la mayor tecnología, la mayor infraestructura, la logística portuaria y marítima. Tiene grandes inversiones y ha venido reconstruyendo algo que en alguna época se conoció como la ruta de la seda. O sea, lo que no nos han enseñado a nosotros en Occidente es que China ha sido una gran potencia durante muchos años en la historia de la humanidad. China desde hace miles de años viene vistiendo con seda a los emperadores, a los papas, a los reyes europeos, asiáticos. La porcelana china era la que se usaba, el papel, la pólvora, todos son inventos chinos. La China es una gran civilización que pues, por más de 200 años estuvo dominada, entre ellas por la guerra del opio que le impulsó los británicos durante el Imperio Británico. Para dominarlos, promovieron el consumo de opio entre los chinos y obviamente pues eso los minó por dentro y pudieron dominarlos. La diferencia es que China hoy pues tiene una población y es un mercado sumamente gigantesco de más de 1.400 millones de personas. La cantidad de jóvenes que están saliendo egresados de ingenieros en matemáticas, en ciencias puras, etcétera, pues casi que cuadruplican los que está produciendo Occidente juntos. Y pues hay otras potencias. Pues entonces este periodo es un periodo en el que estamos viviendo que pues plantea nuevos retos geopolíticos, así como hemos hablado de los retos ambientales, de los retos de las migraciones, de los retos de la cuarta revolución industrial, del tema de la desigualdad, que entre otras cosas China sacó de la pobreza a 800 millones de personas. Es una cosa aterradora lo que hicieron, lo que vienen haciendo. Ahora también quiero plantearles que hay un reto geopolítico y para eso pues quiero que conozcan en qué consiste la trampa de Tucídides, que es una explicación muy reciente pero que toma como ejemplo la guerra del Peloponeso y plantea lo siguiente. Mucha atención. La trampa de Tucídides es un término que se refiere a la tensión que se produce cuando una potencia nueva reta a otra potencia establecida, lo cual comúnmente genera guerra. Este fenómeno fue descrito por el historiador ateniense Tucídides en su narración de la guerra del Peloponeso, en la que expuso que Atenas llegó a tener un gran poder, el cual rivalizó con el de Esparta. Parte de su escrito dice: fue el ascenso de Atenas y el temor que eso inculcó en Esparta lo que hizo que la guerra fuera inevitable.
es decir, Tucídides, se percató de que a lo largo de la historia se genera tensión entre ciudades poderosas, las cuales buscan imponer su poder. La tensión entre potencias se debe al rápido cambio en el balance del poder. A pesar de esto, Tucídides afirmó que lo bueno de la historia es que sirve para aprender del pasado. La trampa de Tucídides se habla justamente de cómo cuando una potencia, ¿no? Una hegemonía entendida no solamente como la fuerza militar más grande del mundo, ni la más acaudalada en términos monetarios, sino la que fue capaz de imponer un orden mundial a partir de la creación de todo un sistema complejo de instituciones financieras, políticas, sociales, culturales y un modelo televisivo y radiofónico que fue muy influyente en una buena parte de la humanidad, pues está en decadencia. Y en decadencia, cuando empiezas a tambalearte y cuando se empieza a manifestar cierta debilidad al interior, dentro de tu política interior o política doméstica, pues se agarran de cualquier argumento para evitar esa caída y sobre todo enfocan la energía en contra de aquellos actores o de aquellos sujetos a los que consideran amenazantes o el relevo natural de ese espacio que quedará cuando la hegemonía deje de ser hegemonía y solo se convierta en superpotencia. La diferencia entre ambas es que la hegemonía, al estilo gramsciano, termina por permear en todos los aspectos de la vida y convertirse en una especie de modelo a seguir, y la superpotencia es solo eso, alguien con dinero, con armas y con disposición para utilizarlo para mantener una posición. Bueno, en ese contexto, Rusia no le compite a Estados Unidos en el plano económico, pero sí le compite y mucho en el plano militar. China no le compite todavía en el plano militar a Estados Unidos, pero sí le compite en el terreno económico y comercial. De hecho, es su principal acreedor y en este momento es el que ha crecido más fuerte y de manera más consistente desde los últimos 40 años. Incluso China fue de las superpotencias, pues la que menos ha resentido los efectos económicos de la pandemia. En ese contexto, recordemos que en 2018 Donald J. Trump le declaró la guerra comercial a China y en este momento el tema de Ucrania, que efectivamente no solamente es Rusia-Ucrania, sino es Estados Unidos, Europa, los aliados de la OTAN y algunos otros que no solamente utilizan al ejército o no solamente están utilizando las redes financieras, sino también pues los aparatos de propaganda que hacen que la verdad sea la principal víctima de esta guerra, pues intentan justamente neutralizar al que suponen la competencia más fuerte y más importante en el plano militar. Y en ese contexto nos deja claro pues que tanto China como Rusia son los dos a los que en la lógica de la trampa de Tucídides van a estar justamente en la palestra y que no van a escatimar recursos y tampoco creatividad para pues neutralizarlos. Bueno, como pudieron ver, Tucídides es un historiador de la Grecia antigua, llega a la siguiente conclusión, y es que cuando en ese caso no eran estados, sino ciudades-estado, cuando hay una ciudad que es hegemónica, como el caso de Esparta, ve que otra ciudad está progresando y le puede disputar su hegemonía, como en el caso de Atenas, Esparta decide hacerle la guerra para que no llegue a desarrollarse más que él, que Esparta. Finalmente, pues se desgastaron en la guerra y vinieron y los dominaron a todos, pero Darío, pero el ejemplo tiene que ver con hoy. Los analistas lo miran con Estados Unidos como una potencia que sigue siendo hegemónica, tiene más de 1000 bases militares en el planeta, en Colombia tiene 8, tiene portaaviones, tiene la fuerza militar más potente, tiene el dólar, todos los productos hasta hace muy poco se transaban exclusivamente en dólares. Y tiene algo que es muy importante, que es la propaganda. Tiene todo el control de las finanzas. Tanto así que cuando un país se sale de la órbita de lo que Estados Unidos considera que es su lealtad
al imperio, lo bloquean. No dejan que nadie le venda, nadie les lleve servicios, les preste, les dé suministros, con el propósito de incidir para que los gobiernos de esos países se debiliten, se vuelvan impopulares y poder imponer personas o proyectos políticos que estén en beneficio y acepten la hegemonía norteamericana y sean leales al proyecto norteamericano. De eso hemos visto mucho aquí en América Latina. Esa situación, para muchos expertos, plantea que es posible que haya una guerra, porque Estados Unidos ya calcula que no alcanza a superar a China en el tema tecnológico y en el tema económico, y la única manera que tiene es generar una guerra. Lo que pasa es que ambas son potencias nucleares. Estados Unidos tiene otra debilidad, y es que al interior de su configuración política hay dos sectores muy distintos. Uno que lo lideraba o lo lideró en las elecciones pasadas el Partido Demócrata, que su candidata era la señora Kamala Harris. Se alió con lo que llaman el complejo industrial militar de los Estados Unidos. Ellos eran los que estaban impulsando, o los que impulsaron, la guerra de Ucrania. Ellos fueron los que estaban impulsando que la OTAN fuera incluyendo, porque los países que estaban alrededor de Rusia, porque su visión estratégica era provocar a Rusia, bloquearla, llevarla a la crisis y balcanizar, es decir, dividir a Rusia en muchos países, porque es un territorio sumamente grande, y pues no les funcionó. El bloqueo no les funcionó porque Rusia hoy es uno de los pocos países que tiene un crecimiento por encima del 3%, a pesar del bloqueo. Y pues si miramos lo que pasó ahorita en el desfile de los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, donde ellos dejan claro es que ellos fueron los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, obviamente con el apoyo de Estados Unidos y los otros, pero que quienes derrotaron y entraron a Berlín y quitaron la bandera y derrocaron a Hitler, o lo sacaron corriendo, porque hay otros que dicen que salió hacia América, otros dicen que se suicidó, fueron los rusos, fueron la Unión Soviética. Pues estuvieron más de 20 países allá presentes. Entonces, de aislamiento no tiene nada, de bloqueo tampoco. Entonces ya esa hegemonía que tenía Estados Unidos cada vez es menos eficiente. Fuera de eso, militarmente, los rusos tienen cohetes hipersónicos que son imparables para cualquiera de los escudos que tienen los Estados Unidos, y Estados Unidos en todos sus intentos por tener cohetes hipersónicos no le han sido exitosos. Es decir, que Rusia hoy puede tener una mayor supremacía militar que Estados Unidos. Por eso nadie se mete con ella. Y por eso pues ha aguantado todo la embestida de toda Europa, toda la OTAN y Estados Unidos durante el gobierno del presidente Biden. Pero hay otro sector, bueno, y ese sector de Kamala con el complejo militar de Estados Unidos ha resuelto todas las crisis norteamericanas o de Estados Unidos a punta de guerras. Y a punta de guerras en el Asia, en el África, y de esa manera dinamizan su economía. Su principal, o una de las principales rubros de su economía es la venta de armas, armamentos. Entonces, ellos tienen claro que la trampa de Tucídides hay que aplicarla. Con ellos está Hollywood, está un sector muy importante
la banca, la banca Roche y otros. Y detrás de ellos también está un sector que es el sector que conocemos a George Soros y su familia, y una fundación que tiene, la Open Society, y muchas fundaciones que tiene. Y de otro lado hay un sector de empresarios que lo lidera el presidente Trump, que ya dice, bueno, nosotros no tenemos por qué cargar con la seguridad del mundo. Quien quiera seguridad que la pague y si quiere nosotros la vendemos. Pero necesitamos fortalecer la economía y darle bienestar al pueblo norteamericano. Entonces ahí hay un enfrentamiento. Tan fuerte fue que el presidente Trump casi no entrega, intentó que no reconocieran el triunfo del presidente Biden, y hubo una toma del Congreso donde hubo muertos y donde eso es un tema al interior de Estados Unidos. El pueblo norteamericano está dividido de manera importante, mientras que si ustedes miran en China, allá no hay divisiones, o si ustedes miran en Rusia, allá tampoco hay divisiones. Pueden haber sectores minoritarios que están en oposición, pero el grueso de la sociedad está de acuerdo con el régimen que tienen cada uno de esos partidos, de esos dos países. El devenir de estos años que se aproximan, pues estará dependiendo de varias cosas. Si este sector, que el doctor Alfredo Jalife, que es el tercer geopolítico más importante dentro de un ranking que tienen, el primero en habla hispana, plantea que vamos hacia un mundo tripolar. Ya pasamos de un mundo unipolar, hegemónico, que era Estados Unidos, a un mundo que él identifica como tripolar o multipolar, donde está China como potencia económica y tecnológica, y Rusia como potencia militar, y Estados Unidos como la potencia que va. Mientras estas dos van creciendo, van avanzando, la otra viene decayendo. Dice el doctor Jalife que es muy probable que entre Trump, Putin y Xi Jinping hagan un nuevo acuerdo para resolver esta situación y entrar a replantear las Naciones Unidas y el gobierno global, cómo puede llegar a ser, dentro de un concepto de un mundo multipolar, ¿cierto? También están ahí presentes, hay un grupo que se llama el grupo de los BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica inicialmente, y hoy van ya cerca de 20 países, y solamente los 5 que les comento al comienzo pues tienen más PIB, Producto Interno Bruto, es decir, producen más que el grupo de los 7, que eran las potencias de Occidente, pero pues ya hoy Alemania no produce lo que producía, Francia tampoco, Inglaterra menos. El que es más productivo y tiene que ver más con temas de tecnología y alta tecnología, en inteligencia artificial, informática, etcétera, es Estados Unidos. Entonces estamos en ese momento en el que si cambia la correlación de fuerzas de este sector de empresarios que dicen nosotros no queremos guerra, no queremos acabar esto, y vuelve el sector que quiere la guerra. Hay un profesor en una fundación que se llama ECAI, que él plantea que el gran temor que tienen este sector de los financieros, del sector del complejo militar, es que si aparecen, emergen estos nuevos poderes y ellos pierden, los van a juzgar por todos los crímenes, por todas las intervenciones militares que hicieron de manera unilateral, que destruyeron muchos pueblos y que los van a condenar. Por eso están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias. Eso está presente en la historia del planeta hoy.
parece que hay un respiro, ojalá se consolidara con el presidente Trump. En el caso de Ucrania, es posible que esta semana haya unas informaciones sobre el tema del reconocimiento de Palestina, cosa que va a poner en otra situación a Israel. Bueno, ahí hay algunos temas que parece que el presidente Trump tiene una vocación de paz interesante. Puede ser que en otros temas uno no tenga afinidad con él, como el tema de las migraciones, el tema del racismo, el tema de que hay un pueblo elegido y que el pueblo son ellos y que nosotros todos tengamos que someternos a la hegemonía norteamericana porque es el pueblo de Dios, el elegido. Entonces, ahí hay unos temas con los que uno no puede compartir. El tema de los derechos humanos de las personas, la dignidad de los migrantes y de los latinos, la discriminación hacia los otros pueblos, eso nosotros no lo podemos. Una persona con formación humanista, democrática, progresista, que hable de dignidad humana, de derechos humanos, no puede compartir, por ejemplo, el exterminio de niños, mujeres, ancianos en Palestina. Por más que haya pasado lo que haya pasado, eso no tiene justificación y las Naciones Unidas tendrán que responder por qué no han parado eso. Entonces, ahí hay unos temas que están muy complejos. Pero volvamos, o sea, esa es una realidad. O sea, ahí hay una posibilidad de un enfrentamiento entre potencias, todas nucleares. Una guerra nuclear la narrarán las cucarachas, decía. Hay un texto bellísimo de Gabriel García Márquez que se llama El cataclismo de Damocles, donde muestra qué pasaría en una catástrofe nuclear con nuestro planeta. Entonces, a la hora que tenemos una espada de Damocles que está pendiendo sobre nuestras nucas. Bueno, el tema parece también que está muy relacionado hoy. Como vemos, esto es un tema complejo. Está relacionado con quien tenga la supremacía tecnológica. Porque estamos jugando con unas tecnologías que amenazan transformar y están transformando de manera muy importante la forma en que hacemos las cosas. Ustedes ven como, por ejemplo, DeepSeek, la inteligencia artificial china, derrumbó, salió adelante frente a las inteligencias norteamericanas, y ahora pues hay otras que vienen también ahí. Bueno, ahí están en una puja porque quien gane quien tenga primero la inteligencia artificial general, pues va a tener una ventaja. Lo mismo la computación cuántica, lo mismo la ingeniería genética. O sea, cada uno de estos campos, afortunadamente, en este momento, digamos que pueden haber muchos polos. Hay quienes plantean que un mundo multipolar, por ejemplo, también podría entrar la India, que viene en un proceso muy importante, que incluso la Unión Europea podría salirse cultural, política, ideológicamente del seguimiento a Estados Unidos como potencia única occidental, como suprema, si lograran recomponerse en su autonomía como pueblos europeos. La Comunidad Económica Europea también estaría llamada a ser un actor importante dentro de ese mundo multipolar, no como un apéndice, no como el sujeto de manipulación de los Estados Unidos, sino como pueblos que tienen una tradición, tienen una trayectoria y que están llamados a, en un mundo multipolar, poder jugar de manera igual con también otros pueblos como los pueblos musulmanes, los pueblos árabes, que también están que también han hecho un aporte significativo a la humanidad y que vienen haciendo vienen desarrollando diferentes proyectos que le aportan a la economía mundial y a la cultura universal.
Entonces, por eso uno de los temas que vamos a ver enseguida es el tema de el hegemonismo cultural. Vamos a hablar de la crisis de civilizaciones como otra realidad diferente a esta, que tiene que ver con las armas, con la economía, con la tecnología. Básicamente son esos tres factores, con los medios de comunicación. Ese es el concepto geopolítico. Cómo los pueblos dominan, controlan, imponen y pues aplastan a los que no quieren. O sea, eso es el uso de la fuerza, que no es físicamente el exterminio, pero igual te acaban moralmente, te calumnian, dicen que eres el demonio, ¿cierto? O te bloquean, te quitan los recursos, como le pasó a Venezuela, como le estaba pasando a Rusia, le pasó a Irán, y hoy pues ya ellos han creado un nuevo sistema junto con China y ya empiezan a hacer comercio entre ellos. Y en unas décadas seguramente ya el dólar no va a ser el que domine la economía mundial. Entonces, estamos en medio de una confrontación, estamos en medio de una transición, de pasar de un mundo unipolar donde había un hegemonio, donde en Estados Unidos hay un sector que considera que ellos son los hegemones y que enfrentarán militarmente a todo el que se oponga a ellos, y hay otro sector que es más razonable, pero como todo es complejo, pues les decía, así no comulguemos con algunos temas de esta propuesta, pues es la propuesta más sensata para la humanidad, y es que lleguemos a un acuerdo donde hayan varias potencias. Ya no son las mismas de la Segunda Guerra Mundial. Ya Alemania, Inglaterra, Francia, ¿cierto? Ya no son potencias. Sí, la Unión Europea puede llegar a ser potencia, puede llegar a ser uno. Entonces habrá que replantear todo este sistema de Naciones Unidas, buscar unos caminos, plantear una propuesta no hegemónica. Nosotros, paradójicamente, los que decimos en Occidente defender los derechos humanos, somos los que más los violamos. Somos los que queremos imponer nuestra libertad y nuestros valores a los demás a la brava, a las malas, porque creemos que somos los que tenemos la razón. Entonces, ahí hay que para eso sirve el pensamiento crítico, para entender que nosotros no podemos a la brava imponer ni nuestra religión, ni nuestros valores, nuestros principios. Cada pueblo tiene autonomía y tiene su tradición, y hay que respetarla. Pues vamos hacia un mundo que tiene que ser más tolerante, que no, donde se nivelen las fuerzas militares, económicas, tecnológicas, y pues obviamente habrá competencia, pero que esa competencia no se llegue al tema de la trampa de Tucídides, donde la potencia hegemónica llegue a la conclusión de que la mejor manera para que nadie le gane es que el que venga subiendo hay que aplastarlo, hay que hacerle la guerra y eliminarlo. Creo que en eso los chinos han sido muy astutos, muy inteligentes. Ellos consideran que la mejor guerra es aquella que nunca llega a darse, y pues vienen haciendo un ejercicio y pues han logrado unificar a lo que se denomina el sur global y a sectores, y están en esa construcción de un nuevo orden mundial. Trump me da la impresión de que está ya claro en ese tema y que quiere es que no vayan a atacar, porque también pues obviamente si hay un sector que ataca, pues el otro tiene que responder, y de pronto el que piensa que va a ganar de pronto no gana. Las guerras suceden, pero
nadie puede pronosticar cuáles son sus resultados. Seguramente todos vamos a perder. Si hay una guerra, todo el mundo va a perder. Si se destruye a China, pues la infraestructura, la capacidad que se ha ganado se va a perder. La mayoría, si se destruye Estados Unidos. No, nosotros como seres que trabajamos por la paz, por la concordia, por la humanidad, no podemos desde ningún punto de vista justificar el uso de la violencia, aún por los mejores deseos y los más altos principios. Esas guerras justas que hacía la Iglesia en la Edad Media, yo creo que hoy ya no tienen legitimidad. Bueno, para mirar cómo estos temas geopolíticos también afectan el tema tecnológico que acabamos de ver, los invito finalmente a mirar un video sobre cómo va ese tema de la hegemonía tecnológica en el planeta. Mucha atención. Hoy nos encontramos al borde de un nuevo orden internacional. Un orden que no solo está definido por las fuerzas militares tradicionales, sino por un factor clave: la tecnología, la inteligencia artificial, las tecnologías de la información y comunicación y el poder económico y nuclear están reconfigurando la dinámica global y creando nuevas formas de influencia geopolítica. En este video exploraremos cómo la tecnología está cambiando las relaciones de poder entre las naciones y qué significa esto para el futuro. La digitalización y la tecnología están tomando un papel decisivo en la formación del nuevo orden mundial. El dominio tecnológico no solo es cuestión de innovación, sino de influencia global. En el epicentro de esta competencia se encuentran áreas como la inteligencia artificial, la computación cuántica y el control de infraestructuras digitales. Estos avances no solo transforman economías, sino que también se han convertido en una herramienta poderosa en la geopolítica. La lucha por el liderazgo en estos campos tecnológicos se ha convertido en un eje central. ¿Quién controla la inteligencia artificial? ¿Quién lidera la revolución digital? La respuesta a estas preguntas podría redefinir el equilibrio de poder en el siglo XXI. Hoy, la rivalidad entre Estados Unidos y China se perfila como el fenómeno central en las relaciones internacionales. Esta competencia se manifiesta con especial intensidad en el ámbito tecnológico. Ambas naciones luchan por el control de la inteligencia artificial y por establecer las normas y estándares que definirán la era digital. Cada movimiento, cada inversión, cada decisión estratégica tiene repercusiones globales. China, con su enfoque masivo en inteligencia artificial y la construcción de infraestructuras digitales, busca desplazar a Estados Unidos como líder global. Mientras tanto, Estados Unidos no solo apuesta por sus gigantes tecnológicos, sino también por establecer alianzas estratégicas con otros países para asegurar su dominio. A pesar del auge de las tecnologías digitales, la energía nuclear sigue siendo un elemento fundamental en la geopolítica global. Rusia y China han entendido que, aunque las energías renovables están ganando terreno, la industria nuclear sigue siendo una herramienta poderosa para mantener presencia y relevancia en el tablero internacional. Ambos países utilizan la energía nuclear no solo para satisfacer sus necesidades internas, sino también como una forma de proyectar poder y establecer alianzas estratégicas con otras naciones. La cuestión nuclear se entrelaza con el dominio tecnológico, ya que la capacidad de controlar esta tecnología también otorga influencia en el escenario global. El nuevo orden no está definido solo por la competencia entre Estados Unidos y China. Otros actores, como la Unión Europea, India y Rusia, están emergiendo con fuerza. India, con su creciente industria tecnológica y su enfoque en la digitalización, podría convertirse en un tercer polo en la competencia tecnológica global. Mientras tanto, Rusia ha optado por una estrategia de aislamiento digital, al mismo tiempo que estrecha sus lazos con China. Estos países están buscando posicionarse en el escenario global, compitiendo por influir en la gobernanza digital y en el futuro de la inteligencia artificial.
Para los países más pequeños o con economías menos desarrolladas, el impacto de este nuevo orden es aún más pronunciado. La digitalización se presenta como una oportunidad, pero también como una amenaza. Los países en desarrollo podrían verse atrapados en una nueva forma de colonización digital. En este contexto, las decisiones estratégicas que tomen sobre sus infraestructuras digitales y sus alianzas tecnológicas tendrán un impacto directo en su desarrollo económico y soberanía. La neutralidad, en este nuevo orden, parece cada vez más difícil. Estos países deberán navegar entre las grandes potencias tecnológicas sin perder su independencia. En conclusión, el nuevo orden internacional que está configurándose está profundamente marcado por la tecnología. La inteligencia artificial, las TIC y la competencia por el dominio digital son los pilares de este nuevo paradigma. A medida que la rivalidad entre potencias se intensifica y nuevos actores surgen, las dinámicas de poder e influencia en el siglo XXI se redefinen. Para todas las naciones, este escenario presenta tanto oportunidades como desafíos. Bueno, para concluir, plantear que cada uno de los temas que hemos venido mirando, pues es un elemento de una realidad compleja. O sea, no todo es geopolítica, no todo es tecnología, no todo son economía y desigualdad, no todo es el tema climático y ecológico, sino que todos tienen un peso relativo y juegan al analizar la realidad y el momento en cada país con realidades y situaciones diferentes. Lo que quiero que tengamos presente es que estamos en un juego donde pues tenemos que mirar nosotros dónde estamos. Nosotros siempre hemos estado, estuvimos en nuestro continente primario hasta que llegaron las potencias coloniales europeas, impusieron sus reglas, impusieron sus culturas, desarraigaron, desterraron y le quitaron el territorio a los aborígenes, a los pueblos originarios. Nos impusieron sus formas de gobierno. Nosotros, la lengua, el concepto de democracia es occidental. Entonces hacemos parte del mundo occidental. La religión que tenemos es una religión del mundo occidental, el cristianismo. Entonces, pues estamos ahí. Pero el hecho de que estemos acá no significa que tengamos que, como en los partidos de fútbol, volvernos hinchas, ciegos de los procesos, ¿no? Tenemos que, para eso sirve el pensamiento crítico. Tenemos muchos valores, el hecho de tener los derechos humanos, etc. Si somos coherentes con ellos, vale la pena, pero es que parte de los derechos humanos es reconocer que hay otros que piensan distinto, que actúan distinto, que tienen valores distintos y que nosotros no los podemos imponer. Vamos a entrar en un mundo más difícil, porque ya no es un mundo en blanco y negro, sino que van a haber varias opciones, donde de pronto uno es potencia en una cosa, el otro es potencia en otro, el otro es potencia en otro, y así vamos a ir avanzando, y hay que tener relaciones con todos, porque cada vez el mundo se vuelve más interdependiente. Lo importante es que mentalmente nosotros entendamos que esa es una de las variables que afectan la realidad, no solamente de las grandes potencias, sino de todos nosotros. Y pues abrirnos a esas nuevas miradas y entender que ninguno de los imperios que vimos duró ni puede durar eternamente. Todos llegan a su fin y vendrán nuevas posibilidades, nuevas realidades. Ya con este tema hemos tocado el tema ambiental, el tema de la desigualdad económica y social, el tema de las migraciones, el tema de la cuarta revolución industrial, ahora el tema de la geopolítica.
Son temas que todos están interrelacionados, pero son diferentes. Cada uno tiene una lógica y cada uno tiene un campo específico y unas disciplinas que las estudian y unas realidades. Entonces, les agradezco mucho su atención y nos vemos en la próxima sesión.